Las llamadas telefónicas son algo cotidiano en nuestras vidas. Pero, ¿qué pasa cuando el número en pantalla es el tuyo? O cuando la voz al otro lado pertenece a alguien que ya no está entre nosotros. A lo largo de los años, muchas personas han experimentado situaciones inexplicables con sus teléfonos. Llamadas de números imposibles, voces familiares desde el más allá y mensajes que desafían toda lógica. Historias que, aunque parezcan sacadas de una película de terror, han ocurrido en la vida real. A continuación, te presento algunos relatos escalofriantes de personas que recibieron llamadas que nunca debieron ocurrir. Coincidencias, errores tecnológicos o algo mucho más oscuro e inquietante. Te aseguro que después de ver este video, pensarás 2 veces antes de contestar una llamada desconocida. Lo que escucharás a continuación serán 5 historias que Omar, miembro del equipo de Horror Show, se dio la tarea de reunir en un día de ocio navegando por internet. Narradas en primera persona por su servidor. Por supuesto, el más guapo de este equipo. Es un papucho. Su cara parece tallada por los mismos ángeles. Esperando que los pueda entretener y asustar esta noche. Mi mamá me contó que años antes de que yo naciera, tuvieron una reunión en casa de mi abuela paterna. Estaban mis papás y algunos amigos de mi papá. En algún momento todos salieron, la verdad es que no recuerdo a dónde, dejando así la casa completamente sola. Poco después, la esposa de uno de los amigos de mi papá llamó para preguntar algo. Lo extraño fue que alguien le contestó, una niña. Sin embargo, en ese entonces no había niños en la casa, ni en la familia en general. Nadie había nacido aún en ese momento. La niña simplemente le dijo, «Aquí no hay nadie», y colgó antes de que ella pudiera reaccionar. Lo inquietante es que ya había un historial con una niña en la casa de mi abuela. No sé si era la misma, pero supongo que sí. A mi papá le hablaba constantemente mientras dormía, llamándolo por su nombre y tratando de llevarlo al patio. La veía con frecuencia y esto se prolongó durante años. Años después, cuando mi hermana estaba en el kinder y yo en la primaria, vivíamos al lado de la casa de mi abuela. Literalmente, nuestras casas estaban pegadas. Como mi hermana estaba aprendiendo los números de teléfono, mi mamá pasaba el día repitiéndole el número de su celular y el de la casa. Esto duró más o menos 1 o 2 semanas. Un día, mientras mi mamá estaba con mi hermana en el kinder, recibió una llamada. Para su sorpresa, el número que aparecía en la pantalla era el de nuestra casa. Se quedó inmóvil. Nadie debía estar ahí. Mi papá trabajaba todo el día y en ese entonces mis abuelos ya habían fallecido. Su casa estaba vacía y nosotras éramos las únicas en el kinder. Temblorosa, mi mamá contestó. Al otro lado de la línea solo se escuchó silencio y después colgaron. Hasta el día de hoy sigo pensando que era esa famosa niña. Hace unos 15 años, mi papá no tenía su teléfono a la mano y no pudo contestar una llamada. Al día siguiente revisó su bandeja de entrada y encontró un correo de voz. Al escucharlo se llevó una gran sorpresa. La llamada provenía de un número muy familiar, su propio número de teléfono. De alguna manera inexplicable, su teléfono se había llamado a sí mismo, a pesar de que en ese momento ni siquiera lo tenía con él. Sube el volumen, pues a continuación te mostraré el mensaje de voz que recibió aquel día este hombre. Para conocer el remitente del mensaje, presione 1. Para repetir el mensaje, presione
presione 2. Para borrarlo, presione 3. Mensaje B22 24 73 45 08. Recibido ayer a las 8:48 AM. Con duración de 38 segundos. Para conocer el remitente del mensaje, presione 1. Para repetir el mensaje, presione 2. Para borrarlo, presione 3. Lo sentimos, pero 2 no es una entrada válida. Los siguientes relatos ocurrieron en una publicación y comentarios en un grupo de Facebook. Mi abuelita materna falleció el 26 de diciembre del 2017. Su casa y la de mi tía, que estaba al lado, compartían la misma línea telefónica, por lo que las llamadas llegaban a ambas casas. Ambas tenían contestadoras automáticas. Pasaron varios meses después de la muerte de mi abuela, casi 2 años para ser exactos, y encontraron algo que los dejó sin palabras. Había un mensaje de mi abuelita. Mi tía me compartió el audio, y hasta el día de hoy sigo sin entender cómo pudo quedar grabado. ¿Ya colgaron? Bueno, ya colgaron. Ya colgaron. No contesta nadie. Me di a la tarea de buscar un video donde se escuchara hablar a mi abuelita para que hagan la comparación. Carnita y chicharrón. Bueno, comiendo carnita, chicharrón. No fuiste, allá me había mandado un chicharrón, ahorita lo hace. Al principio me impactó muchísimo, sobre todo porque nunca pude despedirme de ella. La Navidad en la que falleció me tocó trabajar, y como vivíamos en ciudades distintas, no pude estar a su lado. Hablábamos todos los días por teléfono o videollamada, pero aún así, su partida me dejó un vacío. Con el tiempo lo asimilé. Pensé que, de cierta manera, este mensaje quedó como un recuerdo, aunque, siendo honestos, también es algo aterrador. El mismo usuario relata también lo siguiente. No sé si me crean o no, pero hace años recibí una llamada en mi celular, y para mi sorpresa, era mi propio número el que estaba llamando. Me quedé mirando la pantalla, desconcertada, pero decidí contestar. Al principio solo se escuchaba interferencia, y de repente una voz dijo, ¿hola? Lo más aterrador fue que era mi propia voz. Me quedé en shock por unos segundos mientras seguía escuchando. ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? Con dudas, respondí que sí. Hubo un silencio y la llamada se cortó. Hasta el día de hoy no tengo idea de qué fue lo que pasó aquel día. Otro usuario responde con lo siguiente. Me recuerda mucho a un caso que le pasó a un amigo. Un día recibió una llamada de su propio número. Nadie hablaba al otro lado de la línea, así que confundido preguntó lo siguiente. ¿Qué está pasando aquí? ¿Quién eres? ¿Qué quieres? Esas fueron sus palabras exactas. Después de colgar no pasó nada más, hasta años después. Una noche, ya con unas copas encima, quiso llamar a un ligue que había conocido recientemente, pero con quien nunca volvió a hablar. Según él, no marcó el número manualmente, sino que seleccionó el contacto en su lista. Lo extraño fue que en lugar de escuchar la voz de la chica, quien contestó fue él mismo. Dice que un escalofrío le recorrió el cuerpo. Se quedó paralizado y entonces, del otro lado de la línea, su propia voz le dijo, ¿qué está pasando aquí? ¿Quién eres? ¿Qué quieres? Trabajaba en un call center de una línea de gobierno encargada de recibir reportes sobre alumbrado público, fugas de agua, entre otros servicios. Un día, recibí la llamada de un señor que solicitaba reparar el alumbrado de su calle.
Decía que todo estaba muy oscuro y que no tenía luz. Hasta ahí todo parecía normal. Nos proporcionó su nombre, teléfono y los datos necesarios para generar el reporte. Horas más tarde, realizamos la llamada de salida para notificarle que su solicitud había sido enviada a operaciones. Pero cuando contestaron, la respuesta nos dejó aterrados. Nos atendió un familiar del señor y al preguntarle por él, nos dijo algo que nos puso los pelos de punta. Ese hombre había fallecido hacía meses. No había forma de que él hubiera hecho el reporte. Hasta el día de hoy no sabemos si fue una broma o algo más. En una ocasión, mi papá me contó algo que le pasó por ahí del 2001. Él era militar y un día recibió una llamada en su celular de su antigüedad, su superior en rango, preguntándole dónde estaba. Mi papá le respondió que en el batallón. Su compañero con voz tranquila le dijo: «Oye, ¿sabes que tuvimos un enfrentamiento con los de la última letra?» Mi papá, serio, le contestó: «No bromees con eso, antigüedad, es un tema delicado». Pero su compañero insistió: «No es broma, ven por mí. Logré cubrirme, pero estamos en...». Él le reportaba su ubicación. Ante esto, mi papá reportó la situación a los superiores, quienes autorizaron que la infantería y una ambulancia fueran al lugar. Mi papá pensó que solo estaba herido, pero al acercarse, se encontró con algo que lo dejó en shock. Su antigüedad estaba muerto. Lo peor es que apenas 30 minutos antes le había hablado por teléfono. Atónito, le preguntó a uno de los sobrevivientes qué había pasado. Quería saber qué onda con su antigüedad. La respuesta le cayó como un balde de agua fría. Fueron de los primeros en caer. Después a mi papá le preguntaron cómo se había enterado del enfrentamiento, ya que casi todos los militares en la zona habían muerto y los pocos sobrevivientes no tenían forma de comunicarse. Cuando mi papá les dijo que su antigüedad le había llamado, nadie le creyó. Es más, hasta pensaron que estaba coludido y que quien le había dado el aviso era la última letra. Querían culparlo de nexos con el crimen organizado. Al final, no pasó a mayores, pero quedó el susto y la confusión de saber que alguien que ya estaba más tieso que nada le habló para que fuera por él. Hasta aquí el video de hoy. ¿Alguno de ustedes les ha pasado algo similar con alguna llamada telefónica? Estaremos encantados de leer sus experiencias en comentarios, o si lo prefieren pueden enviarnos sus historias al correo que están viendo en pantalla. Si te gustó el video, no olvides dejar tu like, comentar y suscribirte si aún no lo has hecho. Recuerda que subimos contenido muy interesante, teniendo como bandera el misterio, el horror y, ¿por qué no?, algo de humor.